a Alejandro y Nancy del Rey. Ellos son los directores de la congregación del Manantial allá en la ciudad de Puebla, y queremos que Dios tiene algo especial para nosotros. Vamos a recibirles. Gracias, Sarita. Buenas noches. Tomen su lugar, por favor. Muchas gracias. Si estás aquí no es coincidencia. Además de que estuvo la cena muy rica y que alguien te invitó, te animó, quiero que sepas que el Señor está con sus ojos atentos, fijos, buscando corazones dispuestos. Él quiere manifestar su amor, su misericordia, su gracia, pero también su poder a favor de aquellos que disponen su corazón y deciden creerle a Él. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios que lo puede todo. Él es el Dios que está dispuesto a derramar lo que sea necesario sobre tu vida si le crees y te esfuerzas por obtener la promesa que Él te da a ti. Así que con ese Dios estamos tratando. Abre, dispón tu corazón, como decía el pastor Agustín, y yo sé que tiene el Señor una palabra muy especial para ti el día de hoy. A lo mejor el tema te va a sonar así como que, ay, ya van a empezar con esto. Pero no es coincidencia. El Señor quiere afirmarnos en los principios de vida, porque quiere que tu matrimonio sea eso, un matrimonio de vida y que sea perdurable y que cada año sigas acumulando más riqueza en medio de tu matrimonio por las bendiciones que Él quiere derramar. Pues yo siempre he pensado que la mejor inversión que podemos hacer es invertir en nuestra familia, invertir en nuestro matrimonio. Así es que qué bueno que usted está invirtiendo hoy en lo más importante, en su familia, en su matrimonio. Yo quiero empezar por el principio. Yo creo que así como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice el versículo 1 y 2 de Génesis, así empieza la Biblia. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas están sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así creo yo que nosotros nos encontramos en la vida sin Cristo. Nos encontramos con vidas desordenadas, con vidas vacías y con vidas en tinieblas. Y es muy importante que nos encontremos con Dios, porque este tipo de cosas son devastadoras y llevan a desbaratar a las personas, a los matrimonios y a las familias. Por eso es tan importante que el Espíritu de Dios se mueva y que el Espíritu de Dios empiece a hacer su obra de ordenar todas las cosas. Dice este versículo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios le ha dado un orden a todas las cosas, un orden al cual se sujetan los seres vivos, al cual se sujeta toda la creación. Hace unos días estaba oyendo en un programa de Discovery que la posibilidad de que existiera vida en la tierra era muy pequeña, que con tan solo una desviación de una en un trillón, de una trillonésima parte, con una desviación de una trillonésima en las condiciones o las circunstancias que se dieron para que hubiera vida en nuestra tierra, no hubiera habido vida en la tierra. Y esto era como juntar toda la arena de todos los mares, de toda la tierra, y tomar un granito de arena. Esa es más o menos la desviación que podría haber tenido todo este orden maravilloso que Dios creó para que entonces ya no hubiera vida en la tierra. Y es tan tremendo que los científicos han llegado a esto, pero no
no terminan de entender que hay un Dios creador, que le ha dado un orden y que ha calculado todas las cosas de una manera tan soberana y tan poderosa. Es increíble la manera en la que Dios se manifiesta. Este orden el que Dios le dio a todos los seres vivos y a la creación es un orden al cual se someten todos los seres vivos. Toda la creación está sometida a este orden, excepto el hombre, porque el ser humano, tras la desobediencia a Dios y tras la caída, entró en una vida desordenada que no se apega a ese orden divino que Dios estableció. Y por eso es que vivimos en una situación de caos. Por eso es que los hombres somos como dijéramos, como que nos autodestruimos, ¿no? Yo recuerdo mi vida, 28 años de mi vida, yo viví una vida bajo mi propia opinión, mi propio criterio, y era como una vida devastadora, ¿no? Como que cada vez la cosa iba peor. Aunque en apariencia iba mejor en cuanto a lo económico, en cuanto a muchas cosas que para la gente son importantes, como logros, como éxitos. La verdad es que en el interior siempre las cosas van de mal en peor. El punto es que todo parece un caos. Asimismo, cuando nosotros entramos al matrimonio, el matrimonio también pues soñamos que es algo hermoso. Cuando no conocemos a Dios, llegamos al matrimonio y se encuentra uno en un conflicto fuerte. Hay quien ha descrito el matrimonio como el encuentro de dos ríos que bajan caudalosamente, majestuosamente, silenciosamente, con aguas cristalinas, y van descendiendo de una manera apacible, es agradable el sonido que se oye emanar de ellos. Pero cuando se juntan estos dos ríos, en ese lugar donde se juntan, hay un ruido estremecedor, sacan del fondo las piedras, la superficie se llena de tierra, se ve lodo, hay una gran turbulencia, pero más abajo el río es más caudaloso, más fuerte, más majestuoso, más poderoso. Yo creo que esta definición o esta ilustración ayuda mucho a entender cómo el matrimonio es algo muy especial. Y cuando entramos al matrimonio, entramos y nos encontramos muchas veces con que es algo que no esperábamos, algo diferente a lo que habíamos imaginado. Aún las personas que se casan, habiendo conocido ya a Dios, se encuentran con ajustes que no esperaban. Recuerdo una vez que estábamos compartiendo en un retiro de matrimonios, un retiro de jóvenes, y había ahí un joven que tenía poco de casado, y yo queriendo animar a los jóvenes a que pues entraran en relaciones de noviazgo y se casaran, le digo, es como Rubén. A ver, Rubén, platícanos, ¿qué pensaste? Porque es difícil llegar al matrimonio. Pero al día siguiente, cuando te levantaste, ¿qué dijiste? Pues me levanté y dije, ¿qué hice? Fue tan espontáneo y iba tan en contra de lo que yo estaba compartiendo que fue muy simpático. Yo creo que estas cosas son cosas a las que nos enfrentamos todos, pero el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se está moviendo, y este desorden, este vacío, estas tinieblas, cuando llega Jesús se acaban. Y es tan importante porque cuando llega Jesús a la vida de una persona o a la vida de un matrimonio, todas las cosas empiezan a ordenarse, como decía Sara, ¿no? Empezamos a dejar de hacer las cosas bajo nuestro criterio y opinión, y empezamos a considerar a Dios y a considerar su opinión y su punto de vista con respecto a las cosas. Y cuando esto empieza a ser así, entonces las cosas empiezan a tomar un sazón muy sabroso. Empezamos a encontrarle el sabor a la vida, al matrimonio, a la familia. Empezamos a disfrutar la vida como realmente Dios la diseñó.
Dios a través de Cristo introdujo la obediencia perfecta. Antes de Él no existía obediencia en el mundo, no existía el gobierno de Dios en la tierra. Es que el gobierno de Dios se establece en los corazones de las personas. Cuando yo recibo a Dios y su voluntad en mi vida y acepto su gobierno, el gobierno de Dios establecido en la tierra de mi corazón. Y cuando yo le comparto a alguien más y esa persona acepta el gobierno de Dios en su corazón, se establece el gobierno de Dios en alguien más y se extiende el reino de los cielos. No sé si me estoy explicando, pero así es como se va extendiendo el reino de los cielos en la tierra. Por eso cuando Jesús vino, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Porque la obediencia perfecta traída a través de Jesucristo, cosa que no existía antes de Cristo, la obediencia perfecta y absoluta a Dios entró a la tierra y se estableció el gobierno de los cielos. El gobierno que se ha ido extendiendo a través de aquellos que amamos a Dios y que a través de la guianza de su Espíritu empezamos a entrar en ese orden divino tan maravilloso y tan especial, que ayuda a que el matrimonio sea algo maravilloso, algo muy especial. Hoy queremos hablar acerca de ese orden, del orden de Dios para la familia. Y este orden va por encima del tipo de temperamento o personalidad que cada uno tenemos, va por encima del tipo de cultura en la cual nosotros nos vimos nacer y crecer en medio de una familia, por encima de cualquier tipo de cultura del norte, del sur, del este, del oeste, de otro país. Va por encima porque es el reino de Dios y Dios establece ese orden y se pone de acuerdo en el corazón del hombre que decide creerle, que decide obedecer estos principios de vida que lo van a hacer libre de todo aquello que nos va encerrando, encajonando y nos va metiendo a veces hasta en cárceles de opresión. Este tipo de cosas que nos va metiendo en situaciones tan dolorosas, situaciones tan difíciles que hacen que de aquel amor tan extraordinario cuando se hicieron sus compromisos y su pacto, muchos digan: ya nada más quedan cenizas. Pero Dios es el Dios de lo imposible, Él es el Dios de la resurrección y Él es capaz de, si tú estás dispuesto, de meterse profundo a tu vida y establecer su orden divino. El reino de los cielos es un reino de autoridad y la autoridad de Dios es algo extraordinario, porque cuando nosotros entendemos su autoridad y cómo fluye su autoridad, cuando nosotros nos alineamos a fluir en la autoridad de Dios, muchas cosas se ordenan. Y quiero ir a 1 de Corintios capítulo 11 versículo 1, 2 y 3, los voy a leer. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Estos 3 versículos hablan de cómo fluye la autoridad. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. A ver, ¿dónde están los varones? Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Dónde están las damas? Ok. Y Dios es la cabeza de Cristo. Y vamos a ir hablando poco a poco de cada una de estas personas. Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar del varón y vamos a hablar de la mujer y cómo fluye la autoridad a través de ellos. Lo primero que tenemos es que Dios es la cabeza de Cristo, y es que Dios y Jesús nos dan un ejemplo perfecto de cómo fluye la autoridad. Fíjese, Dios es la cabeza de Cristo. Son iguales, pero Dios es la cabeza. No sé si me van siguiendo. Son iguales, pero
el Padre, Dios el Padre, es la cabeza de Cristo. Son iguales, pero Cristo se sujeta a Dios el Padre. Son iguales, pero tienen distintas funciones. Yo creo que va usted entendiendo la similitud con el matrimonio. Son iguales, pero no buscan hacer la función del otro. Nosotros vemos a Dios como cabeza de Cristo, pero vemos una relación divina, perfecta, en la que ambos son plenos, en los que ambos funcionan perfectamente. No hay contiendas, no hay disputas, no hay de que yo soy igual que tú y puedo hacer lo que tú, y a ver, yo lo hago, o yo tengo más autoridad que tú, o cosas con las que nosotros sí nos encontramos y con las que nosotros sí nos conflictuamos. Fíjense bien, Dios no obliga, no controla, no manipula a Cristo, no le forza a hacer algo, no está rogándole ni le presiona. Dios solo gobierna. Dios solo gobierna. Dios ama a Jesús. Y usted puede ver la imagen del Padre, cómo gobierna, cómo ama a Jesús y cómo no hay ningún conflicto de autoridad, no hay ninguna situación difícil, ninguna competencia. Por otro lado vemos a Jesús. ¿Cómo ve usted a Jesús en esa relación? Jesús no resiste a Dios. Jesús está sujeto a Dios. Su obediencia es perfecta. Vamos a Juan capítulo 5 y versículo 19. Fíjese cómo dice la escritura en Juan capítulo 5 y versículo 19. Dice así la escritura: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Usted puede ver en esta escritura cómo, teniendo la misma capacidad, pueden hacer lo mismo. Jesús está observando y solamente hace aquello que el Padre le indica, aquello que el Padre le muestra. Vemos también en Juan 14:31, si quieren ponerlo, dice así: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Como el Padre me mandó, así hago. Estas frases nos hablan del corazón de Jesús. Juan 15:10 dice así la escritura: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros no vemos a Jesús en una situación de confrontación o de resistir la autoridad del Padre, simplemente lo vemos fluyendo en esa obediencia perfecta. ¿Le sigo? Jesús es nuestro ejemplo de sujeción a la autoridad. Como dice Filipenses 2, versículos 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice el versículo que sigue: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es tan evidente el amor que fluye entre el Padre y el Hijo, y es tan evidente el acuerdo que ya tienen el Padre y el Hijo, y es tan real la visión común, el enfoque común que ambos tienen, que aún en el huerto, cuando está la cosa bien difícil, porque están a punto ya de llevar al sacrificio a Jesús, él narra la escritura que está
realmente en agonía y está buscando el corazón del Padre, y cuando vuelve a confirmar que es este sentir del corazón del Padre, Él dice, estoy de acuerdo. No se puso a resistir, no dijo, ay no, o sea, ya llegué hasta aquí, pero no está nada fácil, hazlo tú a ver, qué fácil, estás allá, hazlo tú a ver. No, cada quien entendía esa función y ese propósito tan eterno, tan especial, en un amor fluyendo, en una unidad perfecta y en un puestos de acuerdo con un propósito común. Y esto es un ejemplo tan extraordinario para que podamos entender un poquito de ese amor de autoridad que fluye del Padre al Hijo. Qué impresionante es poder percibir en la vida de Jesús esa obediencia. Qué impresionante es ver en el Padre esa autoridad que fluye en amor. Es un ejemplo tan maravilloso de cómo debe ser la autoridad en el matrimonio y cómo debe de fluir esa autoridad en amor y bendición, y cómo debe de fluir en autoridad esa obediencia, esa sujeción, y cómo esto, lejos de traer confrontaciones o yo soy más o por qué, siempre trae una unidad. Ellos están unidos porque entienden perfectamente su función. Nuevamente, antes de Jesús, el reino de los cielos no se había acercado, el reino de los cielos estaba lejos. El reino de los cielos fue introducido a la tierra a través de la vida de Cristo, de su obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de cruz. Y es Él, por su Espíritu, que cuando viene a nuestras vidas nos ayuda a obedecer al Padre y obedecer sus principios divinos, de tal manera que el gobierno de los cielos se sigue extendiendo, que el gobierno de los cielos entra a nuestro matrimonio, entra a nuestra familia y las cosas se empiezan a ordenar. ¿No le da a usted gracias a Dios por esto? Yo creo que tenemos mucho que agradecerle a Dios, pero cuando se trata de nuestro matrimonio o de nuestra familia, mucho más. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 2. Quiero que usted lo vea en la escritura. Dice así, Mateo capítulo 3, versículo 2, dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús estaba empezando su ministerio y Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también en Mateo 4, 17, Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es que el reino de los cielos se introdujo a la tierra a través de su vida. Y a lo mejor dices, ay sí, pero pues Jesús era Dios, ay sí, bien padre ahí con el Padre, no, pues sí, así cualquiera, ¿verdad? Pues no, ni cualquiera. A lo mejor dices, no, yo tan lindita, tan tierna, tan bonita, y con este brutote cavernícola que me tocó, que no me entiende, que no, pues no es tan fácil, ¿verdad? Pues no, Dios conoce todas las cosas y nunca decimos, siempre decimos, yo tan lindita, tan tierna, no, yo también tan tremendita, tan difícil, tan berrinchuda, ¿verdad? Yo quiero lo que yo quiero y no le voy a conceder ni ceder ninguna otra situación de ventaja para él, ¿verdad? Pues no, así no son las cosas. Yo creo que con estos ejemplos del Padre y de Jesús nosotros entendemos mucho acerca de la obediencia, mucho acerca de la sujeción. Dice 1 Corintios 11:3 que Jesús es la cabeza de todo varón. Y este es el siguiente nivel. Dios, cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza de todo varón. Cuando Jesús obedece absolutamente y perfectamente al Padre, recibe un lugar por haberse humillado hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, por haber obedecido hasta la muerte y muerte de cruz. Recibe una posición altísima, como dice Filipenses capítulo 2 versículo, si quieres irte al 9, por favor, Filipenses 2:9, me ayudas, te lo agradezco. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Si quieres regrésate al 8 para que
Tomemos el contexto. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí nos habíamos quedado. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjese qué fuerte el versículo 11. El versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por cuanto Jesús obedeció y obedeció hasta la muerte, Dios le dio a Jesús un lugar muy especial, el más alto. Todo ser creado va a doblar su rodilla y va a confesar que Jesús es el Señor. Aún los ateos, aún aquellos que piensan que es inteligente pensar que lo inteligente que somos nosotros vino de lo no inteligente, ¡pum!, una explosión. Yo siempre he pensado que los ateos tienen mucha fe, porque es mucho más difícil, requiere muchísima más fe para creer ese tipo de cosas que creer que venimos de un Dios creador que nos creó por amor. Así que está bien interesante ver este versículo, porque en pocas palabras dice que si tú no estás dispuesto a obedecer, tampoco vas a tener autoridad. Y algo más tremendo, si tú no estás dispuesta a morir, tampoco vas a tener autoridad. O sea que Dios quiere llevarme hasta la muerte. Pues gracias a Dios no es una muerte física como la que Él sufrió, ¿verdad? Pero sí es una muerte a nuestras ideas, conceptos, prejuicios, tradiciones, culturas que nos pueden estar estorbando y robando en edificar un matrimonio según Cristo. Y la palabra es bien clara, porque Dios no está tratando de convencer tu intelecto, ya sea que tengas maestrías y doctorados. Dios está yendo al corazón. Y la palabra en Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es cuestión de si te convencen estas situaciones que estamos platicando y a ver si me convencen. No me gusta eso, no quiero, entonces no. Esto es cosa del corazón y del espíritu. Y entonces es por oír y oír sus principios de vida que tú vas a estar de acuerdo, no en el intelecto, sino en un acto de fe, de creerle a Él y decir: Señor, yo sí quiero una intervención divina, me urge una intervención divina en mi matrimonio, en mi relación. No importa cuántos años hayan pasado, no importa si es un matrimonio de poco tiempo o si es un matrimonio de mucho tiempo. A veces los inicios han sido, digamos, buenos, pero con el paso del tiempo, las etapas que han ido cambiando, las circunstancias difíciles que le ha tocado vivir a cada pareja van deteriorando. Y si no nos aterrizamos bien en los principios de vida, podemos, aún siendo creyentes, aún habiendo oído de la palabra, empezar a agarrar otros caminos. Qué maravilloso es ver a Dios como autoridad. ¿Sabe por qué? Porque aunque haya ateos, Él sigue siendo Dios. Porque aunque haya gente que no crea que Él existe, Él sigue siendo Dios. Aunque haya gente que no se someta a Él, Él sigue siendo Dios. Y eso es lo maravilloso de la autoridad que viene del reino de los cielos, la autoridad que Dios da, que uno es autoridad, aunque la gente no lo entienda o no lo crea o no lo pueda ver. Dios sigue estableciendo su autoridad y Él sigue gobernando. Dios es Dios, lo entendamos o no lo entendamos, nos sometamos o no nos sometamos, obedezcamos o no obedezcamos. Pero si tú le obedeces y tú mueres, entonces Él te da autoridad. Vamos a ver la historia, una historia en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, dice así la escritura. Dice versículo 1: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre, ¿qué dice ahí? Bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendas palabras. Mire, cuando yo conocí al Señor a los 28 años de edad, que me encontré con Él y empecé a entender un poco cómo el reino de los cielos es distinto a este mundo, a mí me impactaba esta frase, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Es que uno está acostumbrado en el mundo. Yo estuve trabajando en Volkswagen, y en Volkswagen los alemanes son medios cuadraditos, medios trabajólicos, y uno tiene que trabajar muy duro, y uno tiene que esforzarse mucho y competir con mucha gente para destacar. Y yo me acuerdo que estas palabras me costaban mucho trabajo. Soy un hombre bajo autoridad. Qué tremendo cuando en el mundo se dice: yo soy un hombre en autoridad y tengo muchos bajo mi autoridad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y le digo: ve a este soldado, y él va. No, en el mundo uno dice: ve, y toda la gente se hace, ¿verdad? Pero qué impresionante. Es que es algo que rompe con nuestros conceptos, con nuestros paradigmas, con todas estas cosas que vienen a nuestra mente, a nuestra cabeza, y que nos hacen a veces vacilar, a veces como que no entender. Y para mí fue muy, muy, muy fuerte ir entendiendo poco a poco como si uno no está conectado a la autoridad de Dios, no puede tener autoridad. Es como un foco, una lámpara, un foco que se conecta a una lámpara y tiene un cable que termina en una clavija. Así somos todos. Si usted no está conectado a la autoridad de Dios, usted no brilla, no tiene autoridad. No hay autoridad divina fluyendo a través de su vida. Para poder tener autoridad tenemos que estar conectados a la autoridad de Dios. Y mientras no nos conectamos a la autoridad de Dios, usted puede hacer lo que usted quiera, a los brincos, saltos, gritos, sombrerazos, y el enemigo se va a reír de usted hasta que usted se conecte a la autoridad de Dios. Es tan importante estar conectado a la autoridad de Dios. Jesús es la cabeza del varón, y por eso es que los varones batallan tanto con la autoridad en sus hogares, porque no nos conectamos a la autoridad de Cristo, porque somos lámparas, focos conectados a una lámpara y a un cable y una clavija que no se quiere conectar a la autoridad de Dios. Y los hombres batallamos tanto, queremos imponer tanto a nuestra autoridad, y es tan simple como conectarse a la autoridad de Dios. A veces batallamos tanto sin entender que esto es un principio divino y que es como la corriente eléctrica, que una vez que uno está conectado, simplemente fluye la autoridad. Qué padre, soy la cabeza, pero no me sujeto a nadie, soy un rebelde, hago lo que se me pega la gana. ¿No le ha tocado por ahí a algunos? O el típico que llega: aquí dice mujer, ¿ya viste? Tú te sujetas a mi autoridad. Y la mujer con sujeta, ¿verdad? No nos gusta, porque no entendemos. Y si ese marido no está conectado a la autoridad, qué difícil se vuelve esa situación. Si no estamos sujetos a Cristo, no tenemos autoridad. Mire, hay 4 tipos de autoridad. ¿Cuál es la que usted tiene? Ubíquese, varón. A ver, la primera:
Hay una autoridad que viene por la experiencia. Usted llega a un lugar de trabajo y está ahí un señor que lleva 40 años poniendo el tornillo de una determinada manera y le dice cómo se pone. Y usted llega y quiere ponerlo y se le cae y agarra la herramienta y no le atina. Y usted tiene que someterse a esa autoridad que viene por la experiencia. Y esa autoridad de experiencia, pues es una autoridad, pero no creo que sea la autoridad que Dios quiere para un varón en su hogar. Esa autoridad de experiencia podría decir a alguien: pues yo tengo 4 matrimonios ya en mi haber, así es que yo tengo experiencia. Hay otro tipo de autoridad, la autoridad que es un don, es un talento que da Dios al nacer, y entonces hay gente que trae un don de liderazgo desde joven y dirige de una manera acertada, pero es una autoridad muy limitada cuando la comparamos con la autoridad de parte de Dios. Usted puede llegar a su casa y administrar las cosas y decir: tú te vas a encargar de esto y tú de esto y tú de esto, pero esa autoridad, créame, tampoco es la que Dios espera que usted como varón de su casa tenga. Hay una autoridad que es la que la mayoría ocupa, la de posición. Se casan y son los maridos y ya. Porque es el marido, es la autoridad, pero no decide, no hace frente a las cosas, no resuelve las cosas, no se encarga de las situaciones en el hogar. Es una autoridad que viene solamente por la posición y la autoridad delegada. El cuarto tipo de autoridad es la autoridad que Dios da porque nos sujetamos a Dios, porque nos sujetamos a Jesús, porque hacemos lo que dice la Biblia, porque nos dejamos guiar por su Espíritu y le obedecemos a Él. Por consecuencia tenemos autoridad, y porque usamos la autoridad para servir, como Jesús sirvió, como Jesús usó la autoridad que Dios le ha dado sobre la humanidad para servir. Ah, qué fácil es como mujer sujetarse a una autoridad así. Un hombre que está dispuesto a servir, a considerarte, a ver las necesidades de la esposa, de los hijos, atenderla, pero a ser el líder y la cabeza correctas en el hogar. El varón es cabeza de la mujer. Dios le ha puesto por autoridad. Es tan rico en cada boda. Yo he casado más de 200 jóvenes y cada boda me encanta decir estas palabras. Están en Efesios 5:21, no voy a ir ahí, pero dice que las casadas, las mujeres, estén sujetas a su marido como al Señor y le obedezcan en todo. Y es sensacional. Los maridos luego, los que no conocen al Señor, luego dicen: a ver, te lo dije. El codazo, luego, y ves, luego es que se transforman los rostros de las mujeres. Romanos 13, versículo 1 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció al varón como autoridad, y dice, fíjese lo que dice el versículo 2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios ha ubicado al varón como cabeza y Dios lo va a respaldar. Es tan tremendo. ¿Quieres comentar el testimonio de Juan y Mariana o me lo he hecho yo? Un día estaba Juanito con Mariana, y Juanito es un flemático de primera. Él es Juan y yo soy Mariana, vamos a ponerlo Entonces, así. Juanito es esos de que no les apura la vida, ¿no? Un día fue a Veracruz
Él estaba soltero, se fueron varios amigos en su cochecito que él acababa de comprar. Dijo, vámonos a Veracruz. Y una travesía que se hace normalmente en 2-3 horas. Él arrancó y 7 horas después llegó a Veracruz, porque él maneja 40 kilómetros por hora en autopista. Juanito no le apura la vida, es tranquilo, Juanito. Y Juanito un día estaba discutiendo con su esposa Mariana. Su esposa Mariana es una mujer alta, así bien dada, y con un temperamento así de esos. Es como colérico histérico. Y Juanito no está bajito, no está menudito, también es un hombre así al vuelo los dos, ¿verdad? Y estaban enojados por alguna situación que pasó. Y ella estaba tan enojada que se puso, a ver, ándale, responde, me gustaría que fueras mujer para darte, o me gustaría ser hombre, ándale, y ahí estaba, picándole todos los botones para que él respondiera, bien enojada. Y Juanito la vio y le dijo, ay, Mariana, no tengo ganas de pelear contigo, ay, arrígate con Dios. Ándale, ese hombre, pelea, confróntame, ándale. Y ella estaba pero enojadísima. Que Dios trate contigo. Y se subió a ver la tele. ¿Cómo creen que quedó Mariana? No, Mariana estaba que le salía humo por las orejas, enojadísima. Era tanto su enojo que abrió la puerta, la aventó y empezó a caminar así enojada. Atravesó ahí las casitas que estaban ahí por su colonia, empezó a salir. Ellos viven retirados así como a las afueras de Puebla. Así que empezó a caminar hasta que agarró algo más como monte y empezó a subir al montecito y lo bajó. Pero ella iba pensando en el enojo y en lo que tenía que haberle dicho y en lo que tenía que haber hecho el marido. Y cuando de repente, caminando después de mucho tiempo, se topa así con la carretera y dice, ¿dónde estoy? Había caminado como loca, así iba. Se espanta y entonces empieza a regresar, pero empieza a regresar y la tarde ya había caído, ya empezaba a verse oscuro, era montecito. Y empezó, ay, si estuviera Juan aquí conmigo, ay, qué miedo, Señor, por favor, ayúdame que no me vaya a pasar nada. Y empezó a caminar y a apretar el paso, a regresar rápido a casa. Y llegó toda jadeante, toda cansada, toda temerosa, porque pues se pone feo por ahí, no estaba en la ciudad, ¿verdad? Y llega, abre la puerta, safe. Y aquel tranquilo viendo la tele, ya llegaste, mujer. Y bueno, se tuvo que humillar. En el camino pidió perdón, se humilló y le pidió perdón al Señor. Ya llegó como sedita. Y lo más impresionante de todo es que Juanito llegó y dice, gracias, Señor, porque hablaste con ella. Dios sabe trabajar en la vida de cada persona si nos alineamos a Él. Imagínense que el varón hubiera sido otro varón, no, pues ándale, y se pusiera ahí la bronca tremendísima. Él se sujetó, yo no voy a pelear, que Dios trate contigo, ahí nos vemos, mi amor, me voy, que se te baje el enojo. El varón es cabeza de la mujer y Dios va a respaldar al varón, y lo va a respaldar aunque se equivoque. Dios está más dispuesto a respaldar a un esposo que se equivoca que a una mujer rebelde que tiene la razón. Y qué coraje da eso, ¿verdad? Pero Dios trata con cada uno. Mario y Mariel. Él es Mario, yo soy Mariel ahora. Mujer, Mariel. Bueno, Mariel tenía mucha necesidad de ir a surtir algunas cosas al súper. Se habían puesto de acuerdo y le había dicho y comprometido al marido, este día por favor termina tus cosas y ven y a tal hora por favor, no más tarde. Ahorita vengo, nada más voy aquí no al te Zócalo. vayas, mira, no, ahorita vengo. Y aquella regreso en 1 hora. Y ya saben esas horas del marido, ¿verdad? Y ella veía que corría el tiempo y veía que corría, no hombre, ahorita que venga, pero que mira y que me prometió y me dijo y porque tenemos invitados el fin de semana, si no surto ahorita. Y bueno, ella estaba. Después de 2 o 3 horas llega Mario, hola, ya llegué. ¿Ya viste qué horas son? Me prometiste, me dijiste y mira, no cumpliste, tenemos que ir a surtir, mira ahora y vámonos. Pues sí, pero me encontré a Agustín ahí en el Zócalo y tuve que platicar con él. Pues no importa, tu compromiso era conmigo, tenemos que ir a surtir, me prometiste. Ay, no, surtir ahorita, no, mejor mañana. Centellas, ¿verdad?
¿cómo ahora me dices que no vas a ir conmigo? Pues ahora me voy, ¿no? Pues no, pues ya lo teníamos planeado, así que si no vas ni modo, yo me voy. Y él todavía le dice, no mujer, mira, ya se está haciendo tarde, mañana vamos, todavía hay tiempo. Habíamos dicho que hoy yo tengo que tener las cosas y tengo que preparar, así que si no quieres ir, qué bueno que yo manejo y bla, 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 pasa el portazo y se va. Y se va al súper a surtir. Agarra el coche y se va. Entonces llega, surte su despensa, se sube a la camioneta y a la hora que se está echando en reversa, la llanta ponchada. Pero bien ponchada. Y se pone a temblar y dice, faltaba más. Pues yo soy yo sí puedo. Me acuerdo que por ahí vi una talachería y yo me la llevo. Y ahí Una va como refaccionaria, pudo. una vulcanizadora. Va a la vulcanizadora y ya se está haciendo oscuro y empieza a llover y Y ahí está, y a ver, ayuda, y empieza a correr el tiempo, ¿no? Y ahí están batallando con la llanta. Y son pastores, entonces pasó una ovejita. ¡Ay, Pasaron. pastora! ¡Pase aquí, pastora! ¿Y dónde está Mario? Se quedó en casa con los niños. Y ella así con la cara de trágame tierra, ¿qué les digo a estas ovejitas? Porque ella sí sabía el conflicto que había allá adentro y lo que había pasado en casa. Así que Señor, perdóname que no se den cuenta, Señor, ayúdame por favor. Porque además decía, no le voy a hablar. Yo le voy a Todavía hablar. empezó a tardarse y él le alcanzó a llamar y ella, pues no, ¿cómo le iba a decir que la llanta, que ella estaba muy digna? Entonces también no, todo muy bien, al rato nos vemos, sí, al rato nos vemos, adiós. Y de repente empieza a llover, así que hasta empapada. Y ella decía, no, es que solamente falta así típico como en las películas, que el perro venga, ¿verdad? Gracias a Dios eso no pasó, si no yo no sé qué le hubiera pasado a esta mujer. Pero ella estaba y obviamente la noche cayó, ya toda preocupada. No, pues el marido después de un tiempo no le contestaba el teléfono, pues se salió a buscarla. En el camino se cruzan, no se dan cuenta, entonces él sabía dónde surtía y fue a buscarla ya. Y ella ya viene, llega y no está el marido en casa, pues más se espantó. Así que ahí tuvo que arrepentirse, tuvo que humillarse, tuvo que arreglar todos los conflictos existenciales y esperar a que llegara el marido. Cuando llegó el marido, perdón, te hubiera hecho caso, mira lo que me pasó. Y bueno, ya está el otro. Ay, mujer, tranquila, ya pachó. Dios ha establecido al varón y lo va a respaldar. Lo va a respaldar. Y esto es real, mujer. No importa que tengas toda la razón del mundo, Dios está buscando corazones obedientes y corazones que sepan morir, porque quiere establecer los principios de autoridad en el matrimonio. Y tú también tienes una autoridad en el matrimonio y tus hijos están siendo testigos y tienen que ser enseñados de eso. Tú eres autoridad en tus hijos también. Usted tiene que aprender a ver la autoridad de Dios. Y si usted honra la autoridad de Dios sobre una persona, porque es la autoridad de Dios a quien honramos, no a las personas, sino la autoridad que reposa sobre ellos. Cuando usted distingue la autoridad y la honra, Dios le bendice. Y no importa cómo estén las cosas, cuando usted tiene un corazón de honra hacia Dios y hacia su autoridad, Dios va a intervenir a favor suyo. ¿Y por qué le dimos estos ejemplos de unas ovejitas y luego de unos pastores amigos jóvenes? Porque queremos decirle, somos hombres y mujeres igual que usted, sujetos a pasiones, sujetos a temperamentos, a necesidades, a circunstancias, pero tenemos que entender los principios de vida y conectarnos a la autoridad divina para que esas cosas que suceden no sean estorbo al día siguiente y no se estén acumulando para como costales de piedra al siguiente año, que esas son las cosas que el enemigo quiere usar para destruir los matrimonios. Que seamos personas que no importa qué función tengamos, qué autoridad tengamos en medio del cuerpo de Cristo, seamos sensibles para humillarnos, arrepentirnos y poder pedir perdón y sanar heridas. Varón, Dios le ha dado la autoridad. Varón, Dios le ha dado la autoridad para que sirva. Marcos 10:35 dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga?
ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, ellos decían: después de ti nosotros queremos ser autoridad, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, pues ellos decían: ¿cómo que ellos como autoridad nuestra? No, esto tiene que ser una buena contienda. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Estas son las cosas del reino que hacen que se rompan los paradigmas, que las opiniones y los criterios personales reciban así como choques eléctricos, porque este principio divino es el principio del reino de los cielos que hace que la autoridad fluya. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La autoridad de Dios es para servir. La autoridad de Dios es para servir hasta la muerte a otros. Cuando nosotros entendemos el principio de la autoridad y fluimos en esa autoridad para bendecir a la gente, para bendecir a los que amamos, para bendecir a nuestra esposa, Dios nos da autoridad, esa autoridad delegada que viene del cielo. Cuando nosotros nos conectamos a su autoridad y usamos su autoridad, fluimos en su autoridad para amar, para bendecir, para procurar el bienestar y la bendición y el beneficio de nuestra esposa, de nuestra familia, de aquellos que están bajo nuestra autoridad, Dios nos da autoridad. Es tan tremenda la autoridad de Dios, es tan diferente a como el mundo concibe la autoridad. Y miren, a estas alturas del partido, el rol tan digno de ser ayuda idónea ha sido tan golpeado, tan menospreciado, que aún la misma mujer se siente humillada si tan solo se le considera ama de casa. La cuestión no es que somos amas de casa, tenemos el rol y el privilegio de ser ayudas idóneas, y con este rol y privilegio que involucra todo el morir y servir, tenemos un diseño que desde chiquitita las niñas siempre tienden por naturaleza a querer ayudar, a querer servir, porque tenemos un rol y una función bien específica de parte de Dios para funcionar como familia. Déjeme decirle algo antes: Dios le va a pedir cuentas, varón, por su esposa. Cuando usted llegue al cielo, Dios no le va a preguntar cuántas empresas hizo, cuánto dinero ganó. Él le va a preguntar: ¿qué hiciste con la esposa que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué hiciste con la autoridad que yo te di para bendecir a tu esposa y para servir a tus hijos? ¿Qué hiciste con esa autoridad que yo te di? Usted tiene una autoridad tremenda de parte de Dios disponible, que se alcanza conectándose a la autoridad de Dios, sometiéndose a Cristo, sometiéndose a su autoridad, recibiéndole a Él como Señor y dejándose guiar por Él y usando esa autoridad, fluyendo en esa autoridad para bendecir y amar. Dios le va a pedir cuentas no solamente por su esposa, sino también por sus hijos. La esposa es ayuda idónea. La esposa es una autoridad para los hijos y fluye en esa autoridad junto con el esposo. La esposa no es la autoridad del hogar. Si quieres ahora sí ir a Efesios 5:22, dice, ahorita vamos a lo del rol. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Si quieres ir al que sigue:
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabe? Su mujer es una corona. La corona que dice qué tan alta es la autoridad, qué tan alta es la estima, qué tan alta es la posición que usted tiene. En la medida que su corona brilla, brilla usted. Si usted aplasta, sofoca, oprime, como lo hace la autoridad del mundo con todo a su mujer, de esa misma manera su corona va a estar opaca, golpeada, abollada y no va a lucir. Y se nota mucho. La esposa es la ayuda idónea del varón. Y saben, es una tristeza ver cómo el mundo ha golpeado y menospreciado la función de la mujer. Y a veces por estos conceptos, aún la misma mujer en Cristo, no entendiendo el plan divino de Dios, rechaza ser ayuda idónea. Ella quiere tomar la autoridad, porque en el mundo esto de estar en unidad lo manejan queriéndose poner a somos iguales, somos lo mismo, tenemos que funcionar igual, y empiezan a repartirse los roles y empiezan a hacer cosas que se ve muy bonito en la telenovela, se ve muy bonito en las películas, pero es un fracaso rotundo del matrimonio, directo hacia una ruptura y unas heridas profundas, porque no es el diseño original. La mujer está tan equivocada pensando que si abraza este rol va a ser humillada, y tienen miedo, y esto habla de que no conocemos al Padre de amor. Ahora los maridos llegan a su hogar y los ponen a barrer, a planchar, a trapear, a preparar la comida a los niños. Es y me toca. Es que te toca y me toca. Es que es el matrimonio actual. Moderno. Estamos ya modernizados. Mire, yo le quiero decir que Dios ha establecido funciones maravillosas. Ahora se ha menospreciado tanto, se ha golpeado y pisoteado tanto el rol de la mujer. Pero el rol que la mujer tiene es un rol, una función preciosa y maravillosa. A lo mejor usted está a punto de vomitar, pero yo le quiero decir una cosa: eso es lo que Dios diseñó. Mire, yo viví 10 años de mi vida solo, y 10 años de mi vida en que yo llegaba a mi casa y parecía hotel. Yo viví, antes de esos 10 años de vivir solo, 2 años, no sé cuántos, aproximadamente 3 años, 4 años con mi padre. Él trató de ser mamá y papá, y mi casa siempre fue un hotel, porque mi madre había muerto. Por eso es que él se había hecho cargo de nosotros. Pero viví unos 7 años con mi mamá sin que estuviera mi papá en casa, porque se separaron, se divorciaron. Estoy yendo hacia atrás. Y mi casa siempre fue un hogar, porque mi madre hizo de esa casa un hogar. Las mujeres hacen nido, las mujeres hacen que un hogar sea hogar. Las mujeres tienen un don divino para hacer de cualquier cuarto un nido. Los hombres no podemos eso, no tenemos esa capacidad. Las casas donde viven los hombres solos son casas frías, solas. Se percibe una cosa así media rara y fea. Pero usted entra a un lugar donde vive una mujer, aunque esté sola, es un nido, es un lugar hermoso. Ellas ya pusieron el moñito aquí, la florecita allá, el cuadrito por allá y el más allá, y aquello tiene olor y sabor a hogar. Es un don hermoso que Dios le dio a las mujeres, no se los dio a los hombres. Y es una tristeza cómo el mundo ha pateado
ese diseño divino, esa función divina que es dignísima, que tiene un altísimo honor en el reino de los cielos, que es algo que nosotros varones debiéramos de valorar y apreciar. Ahora nosotros también somos culpables de estar enseñando a nuestras hijas a que sean empresarias, pero yo le quiero decir una cosa: la Biblia no dice así. Los principios divinos dicen que la mujer debe ser ayuda idónea del varón, y es mejor preparar a su hija para que su hija sea ayuda idónea y no prepararla para el divorcio haciéndola una brillante empresaria. La mayoría de nosotros está preparando a nuestras hijas para que sean ejecutivas de Volkswagen de México, o ejecutivas de Banamex, o ejecutivas de algún lugar, y no saben ser ayudas idóneas. Y no quiere decir que la mujer no tenga capacidades o no tenga inteligencia. Dios la dotó de mucha inteligencia y muchas capacidades, pero son diseños tan especiales en el hombre y en la mujer para que sean compañeros, para que con una misma unidad y visión trabajen hacia un mismo objetivo. Y es entre los dos, no solamente levantar una herencia económica, sobre todo es levantar una herencia de hijos de Dios, que aprendan a reconocer a un Dios verdadero y que aprendan que hay funciones y roles en el diseño que Dios les ha entregado como varón y como mujer. Y yo te animo, mujer, porque todo lo que has vivido posiblemente, y aún y cuando estés casada, si estos conceptos todavía se te atragantan, aquí algo se te mueve, algo no termina de gustarte, porque dices es que es injusto, es que me siento en desventaja. Todas esas son cosas que el enemigo está usando por las heridas que han sido causadas en tu interior. Pero yo te animo a que en tus tiempos íntimos, en tu tiempo a solas con Él, le digas: Señor, no lo entiendo acá y duele mucho aquí, pero yo quiero creer que tú eres un Padre bueno, un Padre de amor, que hiciste un diseño único en mí con un propósito eterno. Y que aunque no lo entienda aquí, Señor, yo decido, porque esto es cuestión de fe, acuérdense, yo decido abrazar los principios divinos, y yo te pido que los reveles a mi corazón, no a mi entendimiento, revélalos a mi corazón y sana todas mis heridas, porque un día, mujer, yo te voy a decir, tú vas a despertar y no es acá, sino una revelación profunda que va a venir a tu corazón, en donde te va a caer el 20 y vas a decir: wow, este es el diseño de ser ayuda idónea. Wow, de esto se trata, estar sujeta a un marido. No es una cuestión de desventaja, sino es una provisión del amor del Padre a mi vida para tener cuidado y protección. Yo le quiero decir que estamos viendo en nuestro país el fruto de hijos abandonados, de hijos que están criando los abuelos, o que están criando las guarderías, o que están criando las muchachas, las que ayudan en el hogar, y no las mujeres, no las madres, no las esposas. Es una tristeza que haya sido tan menospreciado y tan pateada esta función tan decorosa y tan digna que Dios le dio a la mujer. Y quiero decirle que hay una riqueza y una provisión de parte de Dios a quienes tomamos estos principios divinos y los abrazamos. Hay una riqueza que trae un fruto de vida. Cuando nosotros vemos los hijos que han sido creados en su hogar por madres amorosas que los procuran, que están con ellos, que les animan, que les enseñan, que les exhortan, y por padres que llegan y sirven y bendicen y animan a su familia, nosotros vamos a ver una generación muy distinta. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Queremos hacer una oración y queremos terminar con esta conferencia de una manera espiritual, orando y pidiéndole a Dios que establezca estos principios en nuestros corazones. No son fáciles. Decíamos al principio que el ser humano vive bajo un desorden, de eso estamos hablando. Y los principios divinos
El Espíritu Santo de Dios se está moviendo, y cuando nosotros obedecemos a Dios y abrazamos los principios de vida, la gloria de Dios, el reino de los cielos se establece en nuestro hogar. Señor, queremos levantar delante de ti a cada uno de estos matrimonios. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú hagas caer en tierra fértil este principio de autoridad en los corazones. Que cada varón entienda que la autoridad que Dios le ha dado es una autoridad que depende de estar conectados a Él y sujetos a Él, y de fluir en esa autoridad para amar y servir a su esposa, a sus hijos. Que entienda cada uno de estos matrimonios que la autoridad y la sumisión, la sujeción no es una situación de conflicto. Que la igualdad no nos lleva a estar luchando por hacer la misma función, sino a fluir en los roles que Dios nos ha dado, en las funciones que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Señor, yo sé que tú amas a los varones y amas a tus hijas. Señor, yo sé que tú eres el Padre bueno de unos y otros, Señor. En especial te pido, Señor, que en esta noche y las noches que vengan, Señor, tu Espíritu Santo esté trabajando en el corazón de cada uno. Que cada uno estemos mirando por la parte que a mí me corresponde, no lo que le toca al otro, la parte que a mí me corresponde, Señor. Y yo sé, porque yo misma lo viví, qué difícil es querer abrazar estos principios cuando en tu corazón las muchas heridas están trayendo conceptos equivocados a la mente y estorban. Papá, yo te pido por cada una de estas mujeres que así como lo hiciste conmigo, tú te reveles a ellas. Que así como tú te manifestaste a mí, Señor, tú toques lo más profundo de su corazón. Señor, tú eres soberano y sabes cada herida, sabes cada concepto equivocado en la mente, Señor, pero tu amor es mucho más fuerte y más profundo que cualquier concepto y cualquier herida, Señor. Señor, yo te pido que baje ese ungüento sanador y sane profundamente el corazón de tus hijas, Señor. Señor, que venga la manifestación de tu amor tan real que derrumbe todo tipo de argumentos en la mente. Señor, que haya un clamor en el corazón en cada una de ellas diciéndote: Señor, abrazo estos principios porque decido creer que tú eres un Padre bueno. Abrazo estos principios y revélalos a mi corazón y derrumba de mi mente todo concepto equivocado para que pueda vivir plena y feliz con el rol que tú me has concedido, Señor. Y también te pido por los varones, Señor. Tú conoces sus corazones. Gracias por el diseño de fortaleza, de fuerza que le has dado, porque ellos son los que tienen que salir al frente a pelearse, a sacar lo necesario para la familia, Señor. Pero también son corazones que te necesitan. Señor, ve la necesidad de cada uno de ellos, Señor, y manifiéstate como ese Padre que puede levantarles, que puede sostenerles, y que si se abrazan de ti, tú les vas a enseñar a ser ese hombre digno, cabeza de familia, autoridad, conforme a tu corazón que tú has diseñado en cada uno de ellos, Señor. Les bendecimos, papá. Me quiero dirigir a usted que viene hoy por primera vez a una reunión como estas. Yo le quiero decir